Tengo 2 años trabajando como directora femenil en la iglesia de Filadelfia y tengo 1 año trabajando como directora regional en Illinois, regional solamente. Y durante ese tiempo ha sido un trabajo en algunas veces frustrante, con victoria en Cristo Jesús, pero muchas veces frustrante. Y esta oportunidad me ha dado mucha visión acerca de reflexionar sobre la problemática que nuestras iglesias están viviendo. Porque en nuestras iglesias nos llamamos cristianos, ¿cierto? Amén. Pero cuando llamamos a hacer un plan de actividades y llamamos a las mujeres y a los hombres y a la iglesia en general a involucrarse, son solamente algunas personas las involucradas. Son solamente algunas mujeres las que tienen que estar vendiendo, lavando platos, cocinando, enseñando con los niños, con los jóvenes, con los adultos, con los adolescentes. Son solamente, les puedo decir nombres y contarlos con la mano, ¿cierto o no? Sí. ¿O eso pasa nada más en mi iglesia? No. Porque si es así, entonces tengo problemas, pero no muchos. Pero si ustedes me dicen que también pasa en sus iglesias, entonces tenemos problemas. Y resulta que también nos enteramos que hay jóvenes que están teniendo una vida sexual activa, jóvenes cristianas, están teniendo una vida sexual activa, están teniendo abortos, o en sus iglesias no pasa. Sí. O a lo mejor ni se enteran, ¿verdad? O nos enteramos también que hay casos de adulterio, casos de fornicación, y entonces yo me pregunto, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? Amén. ¿O qué no estamos haciendo o qué estamos haciendo mal? Y me parece que no podemos hablar de tener un corazón conforme a lo que Dios pide si nuestro corazón no está convertido. ¿Convertido de qué? Convertido en... ¿De qué se trata cuando me hablan de conversión? Déjenme decirles algo, nací dentro de un ambiente religioso, porque no voy a decir cristiano, religioso, y en realidad conocí a Cristo Jesús a mis 19 años. Y a partir de mis 19 años puedo decir que estoy en el proceso de ser cristiana, pero antes de eso estaba viviendo una vida religiosa. ¿Qué es una vida religiosa? Bueno, ir todos los sábados a la iglesia, cantar, dar mi ofrenda, dar mis diezmos, pero cuando se oculta el sol en el viernes, ¿verdad? Y cuando se oculta el sol el sábado, ¿qué pasa? Ya no es sábado. Ahora es mi vida. Ya a Dios le di lo que le tenía que dar el sábado. Esa es una vida religiosa. Pero una vida cristiana es algo más que decir Señor, Señor. Es algo más que levantar las manos. Una vida cristiana es todos los días, 24/7. No solamente en nuestras iglesias, no solamente en nuestros templos, es en el lugar de trabajo, es en tu casa, es en la escuela con tus hijos, es en el gimnasio si te gusta hacer ejercicio, es una vida completa. Me parece que lo que está pasando en nuestras iglesias es de que hay gente religiosa, pero pocos cristianos de verdad comprometidos y de verdad convertidos. Me gustaría poder ver esta imagen. ¿Alguien puede moverme esto, aunque sea para irles señalando algo? Muévanlo hacia atrás, pero de manera que los hermanos puedan, sí, en la pantalla. Sí, muévanlo hacia atrás, pero de manera que las hermanas también no dejen de verlo. En el templo de Filadelfia con las hermanas de la femenil hemos estado estudiando Romanos. Y yo les he dicho a ellas que mi conversión se dio
por la gracia de Dios, pero estudiando Romanos. Y entonces empezamos a estudiar este libro desde hace aproximadamente, ¿qué tiempo, muchachas? ¿Y las chicas? Como 4 o 5 meses. Y no lo hemos terminado. Vamos en el capítulo... Terminamos el capítulo 13, vamos en el capítulo 14. Y entonces quiero traerles Romanos a ustedes, pero tengo solamente 45 minutos. Y algunas hermanas me decían, ¿qué tienes? Digo, no me pasa nada. Lo que pasa es que estoy queriendo ver cómo voy a elaborar las cosas de manera de darles a conocer a ustedes la esencia de Romanos en aproximadamente 45 o 50 minutos. Porque me parece que es aquí y ahora la única oportunidad que tengo hoy, que tiene el Señor hoy, para hacer cambios. Déjame decirte cómo está la situación del mundo, y tú eres parte del mundo. Y no hablo del mundo en cuanto a los continentes solamente, hablo a la totalidad de la creación. Y dice aquí, si ustedes ven el semicírculo, ¿sí? Ok, este semicírculo representa como una era. Los teólogos le llaman eón, pero es una era, ¿ok? Pablo va a hablar primeramente a los judíos y también a los gentiles. ¿Recuerdan que Pablo fue el predicador que dio un fuerte mensaje a los gentiles? Y en Romanos habló muy fuerte a los gentiles, pero también a los judíos, ¿ok? Porque los judíos estaban pensando que como ellos fueron el pueblo elegido de Dios, ellos eran los únicos salvos. ¿Sí han leído eso? Sí. Eso es lo que ha creído el pueblo judío. Y entonces Pablo hace toda una disertación y habla de que la gracia de Dios, el regalo de la salvación, ha estado en el plan de Dios desde el principio de la fundación del mundo, para dársela tanto a judíos como a gentiles, es decir, a toda la humanidad. Y primero Pablo va a empezar a describir cómo está la situación del hombre, tú entre esa situación, porque eres ser humano, ¿cierto? Amén. Ok, la primera situación que está hablando Romanos es acerca de que el hombre está bajo la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? La ira de alguna manera representa la culpabilidad del hombre. Quiero que abras tu Biblia en Romanos capítulo 1. ¿Qué cita es? Hermanas organizadoras, no quiero tener la presión del tiempo, quiero solamente enfocarme en pensar lo que voy a estar hablando. Cuando vean que se acabe el tiempo, ustedes me dicen lo que se alcance a dar, se va a dar, y si no, pues no. Ok, tú me cortas. Dice Romanos capítulo 1, verso 18. Esta Biblia tiene una versión un poquito más clara, más sencilla, de palabras más entendibles. Tiene una letra muy chiquita y ya estoy cuarenteando, entonces a veces como que se me pierden las letras, pero luego las encuentro, ¿ok? Y dice el versículo 18 del capítulo 1 de Romanos. Dice: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se ha hecho evidente. ¿Está hablando de quién? Del ser humano, de la humanidad, ¿ok? Y dice: pues donde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa. ¿Para qué?
para no conocer a Dios. Es decir, Dios ha hecho su parte. Dios se ha revelado a través ¿de qué? De su Hijo. A través de la creación. Y aquí podemos pasar un retiro completo hablando de lo que es la extraordinaria grandeza y el maravilloso poder de la creación de Dios. ¿Por qué las estrellas no se caen? ¿Por qué la Tierra está prácticamente flotando en el espacio? Porque así está. ¿Quién la detiene? Dios. ¿Qué pasaría si esa palabra misteriosa que los científicos dicen que se llama gravedad no existiera? ¿Estaríamos vivos? No, pero ¿quién creó la gravedad? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Se han puesto a pensar qué pasaría si el Sol estuviera un poquito más cerca de lo que está ahora? Ya no estaríamos pero súper calcinadas. Se dice que con solamente la cabeza de un alfiler a una buena distancia nos calcinaría rápidamente. ¿Quién controla la temperatura? Dios. Entonces, ¿Dios existe? Sí. Amén. ¿Se ha revelado? Sí, se ha revelado. Y entonces, ¿por qué el hombre no le conoce? Y ahí se empieza a manifestar la ira de Dios. Pero la ira de Dios no es ese enojo de Dios desenfrenado como esos chispazos que luego nos dan a nosotras, ¿no? Que nos enojamos y aventamos platos y rompemos las cartas de nuestro marido, dijera la hermana Silvia, ¿no? O nos enojamos y perdemos el control. No, Dios no es ser humano para enojarse como nosotros o perder el control. Vean cómo es o cómo expone Pablo que es la ira de Dios. Dice el versículo, ¿en qué me quedé? En el 21, ¿verdad? Dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirman ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar a Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales y de cuatro patas y de reptiles. ¿Se acuerdan de Quetzalcóatl? Sí, ¿Quién es Quetzalcóatl? La serpiente emplumada. Es la serpiente emplumada de nuestros indígenas en Sudamérica, ¿no? ¿Qué adoraban los indígenas? Al sol, a la luna, al agua. Es decir, adoraban a la creación, pero no al creador. Y entonces, ¿qué es la ira de Dios? ¿Qué dice el verso 24? Dice, entonces Dios los abandonó para que hicieran las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y desagradables entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Amén. Lo voy a dejar ahí, pero solamente díganme qué dice el siguiente verso. Dice, por esta razón, ¿qué? Dios los abandonó. ¿Qué dice el versículo 28? Léanlo. Entonces, ¿qué es la ira de Dios? Dejarlos, abandonarlos. Imaginen a ustedes que ustedes abandonan a un bebé recién nacido. ¿Qué puede hacer este bebé recién nacido por sí mismo? ¿Va a sobrevivir? ¿Se va a levantar y va a preparar su leche y se va a alimentar y va a poder? No, está imposibilitado. Así es el ser humano si Dios lo abandona. ¿Qué va a pasar? Se va a morir. Si Dios abandona al hombre, se va a morir. ¿Y qué está pasando ahora en nuestra sociedad? Es pura violencia. ¿Qué escuchamos en las noticias? Muertes, asesinatos, secuestros,
personas ahorcadas en puentes, decapitados, quemados. Es decir, ¿está pasando esto que dice la Biblia? Sí, el abandono de Dios. Ahora preocúpate, ¿tú has decapitado a alguien? No. ¿Tú has matado a alguien? No. Pero mira lo que dice el verso. Déjame ver. Por pensar que era tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y los dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia. ¿Alguien de aquí es avaro? No me digan. Odio. ¿Alguien de aquí ha odiado? Envidia. ¿Alguien de aquí envidia? Homicidios, peleas. Es decir, Pablo está encerrando no solamente asesinatos, sino todos los sentimientos negativos que no vienen de Dios. Envidias, avaricia, odio, peleas, engaños, insolentes, dice, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Dice, inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen ¿qué? Merecen morir. Ojo, pero ellos, al igual que las hacen, peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Por eso es el abandono de Dios al hombre. Y alguien ha dicho, ¿y dónde estaba Dios cuando alguien atacó las Torres Gemelas? ¿Quién se ha apartado de quién? El hombre de Dios. Entonces, Pablo está diciendo que la situación del ser humano está bajo la ira de Dios. ¿Cuál es el siguiente punto? La ley de Dios. ¿Qué es la ley de Dios, hermanas? ¿Qué es la ley de Dios? Normas de Dios, ¿ok? Reglas. ¿Quién da esas normas? Dios. Señor. Por lo tanto, ¿esas normas son humanas? No. No, son normas divinas. ¿Ok? Ahora, el ser humano entonces puede decirle a Dios, oh, yo no te necesito, yo puedo cumplir tus leyes al pie de la letra y sin equivocarme, y entonces yo voy a poder salvarme por mí mismo, y yo voy a poder decir, oh, yo soy justo por mis buenas obras. ¿Eso puede pasar? No. Ok, eso estaba pasando en los tiempos de Pablo, en la mentalidad judía. Se dice que los judíos cumplían tan bien, pero tan excelentemente bien al pie de la letra las leyes, que diezmaban como la menta y el eneldo. Caminaban las millas exactas que tenían que caminar. Cargaban las libras exactas que tenían que cargar. Es decir, ellos cumplían la ley. ¿Por qué? Al final del día hacían sus notas, ok, no caminé tantas libras, no caminé tantas millas, no cargué tantas libras, diezmé exactamente. ¿Qué más? Hice mis oraciones matutinas, hice mis oraciones vespertinas, o hice una obra de caridad, o me sobró, Señor, me sales debiendo. Porque el judío creyó todo el tiempo que él se podía justificar a través de sus obras. Y lo que Pablo va a estar hablando en todos Romanos es decir, no. Dice que las mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Qué ha pasado con nuestras iglesias? Que de alguna manera hemos estado adquiriendo las ideas judías a nuestras iglesias. Y entonces hemos querido justificarnos a través de la ley. Y decir, oh, entonces yo puedo ganarme la ley, yo puedo ganarme la salvación.
Y entonces observamos el sábado, damos nuestro diezmo, pero con la intención ¿de qué? De recibir algo. De justificarse, de autosalvarse. ¿Eso es posible? No. ¿Qué dice la cita? La ley, Romanos 7, 7 al 11. verso 7. ¿Se confunden si yo leo en esta versión? ¿Quieren que lea otra versión? Lo puedo hacer, no hay ningún problema. No, ¿O quieren que les lea esta versión? Está bien, Ok, está bien. entonces les voy a leer. Romanos capítulo 7. Verso 7. Dice, ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codicies. codiciarás. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Así es. ¿Están de acuerdo con esto? Amén. ¿Lo entienden? Amén. ¿No lo entienden? Amén. Con toda confianza, hermanas, es aquí o ahora, ¿ok? Si tienen dudas, díganme. Es decir, si ustedes se quieren salir y la puerta está abierta, ¿están rompiendo alguna ley? No. No. ¿Alguien les dijo que no se salieran? No. Entonces se pueden salir, ¿no? Pero si estamos aquí y dice la hermana Socorro, cierren la puerta y se va a salir solamente a partir de las 6 de la tarde, y alguien se le ocurre salirse por aquí a escondidas, ¿rompió una ley? Sí. ¿Cómo supieron que era ley? Porque había un mandato Porque ya dado. se puso. Es decir, la ley de Dios viene a ser como un espejo donde nos muestra todos los días lo imperfecto que somos. Esa ha sido la intención de Dios al darnos su ley. El recordarnos todos los días lo imperfecto que somos y lo incapaces que como seres humanos somos de lograr la salvación por nosotros mismos para aprender a depender de Él. Esa es la intención de la ley. Nunca ha sido, Dios nunca tuvo en su mente decirnos, si cumples la ley, te vas a poder salvar. Porque Dios sabe que somos incapaces de hacerlo. Dios sabe que somos incapaces de poder salvarnos a través de la ley. ¿Por qué? Como decíamos hace un rato, ¿de quién es la ley? Es de Dios, es santa, es divina, es perfecta. Alguien de aquí puede decir, oh no, yo puedo alcanzar esa santidad y esa perfección y yo puedo justificarme por mí mismo. ¿Se puede hacer? No. No, eso es soberbia. Eso es soberbia, pensar que nosotros podemos más que Dios. Sigue diciendo, ¿dónde me quedé? No sé. ¿Ah? Díganme porque acuérdense que se me pierden las letras. Ok, dice, pero el pecado usó este mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Claro, ¿por qué cobró vida? Porque alguien puede no codiciar. Alguien de aquí puede decir, no, yo no codicio. No, yo no miento. Pues ya mintió. A veces que no miente, ya mintió. Y entonces sigue diciendo, entonces me di cuenta de que los mandamientos de la ley que supuestamente traían vida, acuérdense que está hablando a un ambiente judío, que los mandamientos supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de estos mandatos y me engañó.
usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no, dice Pablo. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Es decir, la ley y el pecado están juntos. Y fíjense bien, en los tiempos de Jesús, los mandamientos eran: no matarás, no cometerás adulterio, y los judíos pensaban que ellos estaban observando la ley, no matando, no cometer adulterio, pero viene Jesús y da un nuevo replanteamiento de la ley. ¿Y qué dice? Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio, mas yo os digo. Es decir, da el verdadero significado de la ley. Dice: mas yo os digo que todo hombre o mujer que vea a alguien para codiciarlo, ¿qué? Ya pecó. Es decir, los judíos estaban diciendo: ok, entonces es solamente el acto mismo. ¿Qué dice Jesús? No, el pecado está ¿dónde? Está aquí. Aquí empieza todo, en la mente. En la mente. Por eso es que la ley y el pecado están juntos. Porque la ley de Dios es perfecta y el ser humano es incapaz por sí mismo de salvarse a través de la ley. Porque nunca fue la intención de Dios dar la ley al ser humano para salvarse, sino más bien para que el hombre, para que el ser humano se viera en esa ley como un espejo y diariamente supiera que es imperfecto y que solamente va a poder depender de Dios para poder estar en ese proceso de santificación, en ese proceso de perfección. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguien tiene dudas? Muy bien, seguimos. ¿Cuál es el siguiente punto? ¿Sí ven las caras de los individuos ahí? ¿Cómo están? Pobrecitos. Ok, quiero decirles que esas caras representan a la humanidad. Y ahí estábamos nosotros, porque somos humanidad o somos extraterrestres. No, ¿verdad? Carne y hueso, o sea, ahí estamos, ¿ok? El pecado, ya hablamos del pecado usando la misma lectura bíblica y dice que la paga del pecado es muerte. Y en esta lectura bíblica, que no la vamos a leer, dice que así como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por quién? Por Adán. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, la situación del hombre sin Dios, ¿cómo es? Es muerte, es caos, no hay vida, es destrucción, no hay esperanza. La pregunta aquí es: ¿nosotros o tú te salvas de ese lugar? ¿Te salvas tú de ese lugar? No. ¿Tú entras en el grupo de los pecadores? Yo sí. Y no me orgullezco, pero sí. Voy a pedirte un favor rápidamente. Apunta en tus hojitas. Me encantaron las libretitas que usamos. En esas libretitas apunta solamente 3, para no hacerte pensar mucho. 3 pecados que te han estado carcomiendo todo el tiempo. 3 faltas que tú has cometido durante tu vida. No más 3. No testimonios ni un historial, no más 3. Yo más encontré 2, me falta una. Y como he dicho en otras ocasiones, no se copien, que cada quien tiene lo suyo. Ay, hermana, me falta una. Nada más me encontré 2. Mentimos. Ah, sí, son. Sí, mentimos. Nos encorajamos. Solamente 3.
Y voy a pedirles a alguien, a los voluntarios, que cuando vayan terminando me los vayan trayendo aquí. No los voy a leer, ¿ok? No necesito leerlos, créanme, yo tengo también lo mío. Me canso. La soberbia es pecado también. Soberbia y orgullo no es lo mismo. Sí, Lo mismo, ¿verdad? la vanidad también. Los Vanidad. papeles, por favor. Yo soy vanidosa. Usted póngale, usted es todo. Más tres, licenciada, no se pase. No abuse. Las hermanas cabezonas que se me atraviesan. Pero fíjate que perdón que lo diga, pero ese pecado me gusta. ¿Cuál? El de la vanidad. Porque me gusta verme bien. No, pero hay otro tipo de vanidad que ya Bueno, no, es la que no yo se tengo. refiere ya a eso, porque pues, entonces ya no andaría arreglada. Sí. imagínate. Bueno, yo siempre he pensado eso, fíjate que es pecado. Que yo me quiera mirar bien. No, yo creo que la vanidad se refiere No a los otro doblen, no sentido. los voy a leer, se los prometo. Ah, ya lo doble. Ella pagó por el retiro de ellas tres. De Ruth. Y con cheque Yo tampoco, ella me va a prestar uno. Ya no Mira, le piden más. Quédenselos ustedes. Ay, pues quería, Juan, le voy a decir eso. ¿Alguien puede decirme en esta noche que está limpio de manos delante de Dios? ¿Alguien puede decirme en esta noche que no ha cometido pecado? Si hoy viniera el Señor y nos llamara ante su tribunal y nos llamara a juicio, ¿podríamos decir que estamos limpios? No. No. Aquí están las evidencias. De puño y letra. No, ríete. No sé si es de nervios, pero ríete. Porque créeme, si el Señor viniera esta noche y nos juzgara, Todas. ninguno de nosotros nos salvamos. Pero déjame decirte lo que pasó. Dice Pila. su palabra en Colosenses 2:11. No lo busques, por favor, no te distraigas. Se me está terminando el tiempo. Quiero aprovecharlo. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Habla sobre la purificación. Está hablando Pablo. Y está hablando a los gentiles. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir,
les quitó la naturaleza pecaminosa, pues ustedes fueron sepultados en Cristo cuando se bautizaron. Y si alguien no se ha bautizado, está en problemas. Y sigue diciendo, y con él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta que era contra nosotros. Amén. ¿Y sabes por qué la anuló? Porque si el Señor viniera hoy y dependiera de nuestras buenas obras, de nuestro buen comportamiento, nadie estaría salvo. Él la anuló para que tú tuvieras salvación. Cristo Jesús tuvo que venir a morir y ocupar el lugar que nos correspondía para que tuviéramos vida. No esperes tener un corazón conforme a la voluntad de Dios si tu corazón no está sido redimido por Cristo Jesús. Si tu corazón no está hecho limpio a través de la sangre de Cristo Jesús. No esperes acercarte a Dios cuando tus buenas obras ya te lo permitan, cuando tú seas bueno. No esperes, porque eso no va a pasar. Por eso Jesús hizo lo que tenía que hacer, venir a este mundo y morir por ti y morir por mí, porque éramos incapaces de alcanzar la justificación delante de Dios. Eso es gracia, eso es salvación. Lo que me preocupa es que tú has escuchado esto antes. Eso me preocupa. Y entonces seguimos actuando como si no conociéramos a Cristo Jesús. Déjame decirte lo que dice completamente. Dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no lo habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo para perdonar nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esta manera desarmó a los gobernantes, a las autoridades espirituales, las avergonzó públicamente con victoria sobre ellos en la cruz. En otras versiones dice, y las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, no permitas que nadie te condene. Y sigue diciendo, Romanos, cuando Cristo Jesús